La hechicera de ojos azules, capítulo 6, de Bárbara Cartland. Tienes razón, tú siempre has tenido razón, asentó. No han sido de la clase apropiada, Nanny, y por eso he regresado a casa. Esa es una buena idea, convino Nanny con satisfacción. Lo que necesita es tener la mente ocupada y algo que hacer, milord, y no me refiero a esos parranderos con quienes se distrae en Londres. Beber demasiado y acostarse tarde es malo para la salud, como sabe muy bien. Como bien sé, repitió el marqués. Encontrará aquí muchas cosas en que entretenerse, tan solo con que mire a su alrededor, y cuando tenga tiempo, trate de averiguar lo referente a la señorita Idila. Si hay algo que me disgusta, es un misterio. Eso es exactamente lo que pienso hacer, replicó el marqués, y se dirigió a la escalera. No se le había escapado que Nanny había antepuesto al nombre de su paciente un respetuoso señorita. Comprendió que esto era algo que debía transmitir al resto de la servidumbre, y cuando llegó al vestíbulo le comunicó al mayordomo. Sé que te alegrará saber, Newman, que Nanny ha descubierto el nombre de nuestro huésped. ¿De verdad, milord? Sí, se llama Idila, y puedes informarle a la servidumbre que, en el futuro, todos deberán dirigirse a la joven que se encuentra arriba como la señorita Idila. Muy bien, milord. El mayordomo titubeó unos momentos y después añadió: 2 de los mozos de la aldea han pedido permiso para dejar su empleo, y la señora Darwin me informó que una de las sirvientas desea marcharse. Déjelos que se vayan, y ocupa esos lugares con gente que no sea tan fanática e incivilizada. El marqués levantó la voz, de modo que los lacayos que estaban en el vestíbulo pudieran oír lo que decía. Déjame aclarar esto, Newman. Si un sirviente no le demuestra el debido respeto a un huésped de mi casa, quienquiera que éste sea, espero que los encargados de la servidumbre los despidan en el acto. ¿Está entendido? Le haré llegar sus instrucciones a la señora Darwin, milord, y a la señora Heathcliff en la cocina. Dile a la señora Heathcliff que la comida que me ha preparado ha sido excelente, dijo el marqués. No he comido un salmón mejor que el que me sirvieron anoche. Gracias, milord. Estoy seguro de que la señora Heathcliff se pondrá muy contenta. Ha estado muy nerviosa, como su señoría comprenderá, por temor de que la comida del castillo no esté a la altura de la que se sirve en la plaza de Berkeley. Las dos son incomparables. Asegúrale a la señora Heathcliff que no solo estoy satisfecho con las comidas que me ha servido hasta ahora, sino que han sido un cambio muy agradable. Gracias, milord, muchas gracias, respondió el mayordomo, sonriendo agradecido. Ya entrada la noche, el marqués regresó al castillo después de haber cabalgado muchos kilómetros con Roger Clark. Venía cansado, pero tuvo que reconocer que había disfrutado esa tarde. No fue solo la sensación de bienestar que disfrutó al montar a su magnífico caballo sobre las llanuras, mientras la brisa del mar le acariciaba el rostro, y experimentaba una sensación de libertad que no había sentido en muchos años. Fue la forma en que lo recibieron los granjeros y sus esposas, quienes le habían manifestado que estaban contentos al cultivar las tierras que tenían en arrendamiento. Algunos de los granjeros habían conocido al padre del marqués, quien, aunque había tenido sus defectos, había sido, mientras vivió, un buen terrateniente y se enorgullecía de que los arrendatarios de sus propiedades estuvieran contentos. ¿Sabe una cosa, milord?, le dijo Roger Clark mientras emprendían el camino de regreso. Si toda Inglaterra siguiera el ejemplo de Reich, creo que nos libraríamos de los problemas que incitan a la violencia y dan lugar a que existan manifestaciones que apedrean las ventanas y abuchean a los miembros del Parlamento en Whitehall. Me temo que es el príncipe de Gales quien recibe más demostraciones adversas. Y con razón, comentó Roger Clark, quien añadió al instante: disculpe, milord, hablé muy a la ligera. Dijo lo que creyó que era la verdad, pero al mismo tiempo se ataca al príncipe injustamente. Aunque le cueste trabajo creerlo, en estos momentos tiene muy pocas oportunidades de hacer otra cosa que desperdiciar su vida en placeres, cuando a él le gustaría ocuparse de asuntos más serios. El marqués recordó mientras pronunciaba estas palabras que, 2 años antes, el príncipe había tenido muchas esperanzas de ser designado gobernador de Irlanda. Fue una idea que le habían sugerido los políticos irlandeses, pero el rey la había descartado y el príncipe había comentado desolado:
Mi padre se queja de mis extravagancias y lamenta mi forma de vida. Pero si alguna vez se me ocurre hacer otra cosa, desecha la idea sin considerarla, como si yo fuera un niño malcriado. Esta afirmación era innegable y el marqués había tratado de demostrarle su simpatía al príncipe. Al enterarse de las extravagantes fiestas que se daban en la casa Carlton y escuchar las murmuraciones sobre los amoríos de Su Alteza, no era extraño que todo el país lo considerara un petimetre borracho, sin imaginar que poseía cualidades mucho más importantes. Después de regresar al castillo, el marqués tomó un baño, se cambió de ropa para la cena y bajó a cenar en el gran comedor adornado con murales de motivos alegóricos. Estaba solo, pero no se sentía solitario. En cambio, tenía mucha hambre. Sabía que necesitaba de ese ejercicio agotador, que no podía encontrar galopando de los parques de Newmarket. Todavía le faltaba visitar varias de sus granjas, se dijo satisfecho, y a continuación hizo justicia a los deliciosos guisos que la señora Heathcliff le había preparado. Cuando terminó de cenar, decidió ir a la biblioteca para ver si había allí algunos libros sobre brujería. Estaba seguro de que había algo referente a las brujas en la historia del famoso mago, el Dr. Dee, quien había sido llamado el nuevo Merlín de la corte de la reina Isabel. A menos que le fallara la memoria, el Dr. Dee había tenido problemas durante el reinado de Mary por haber interpretado un horóscopo de la reina a petición de un cortesano. Después había sido perdonado y se convirtió en el favorito de Isabel cuando ella ascendió al trono. Tal vez la historia del Dr. Dee arroje un poco de luz sobre lo que me intriga tanto, pensó el marqués. Estaba seguro de que cuanto más aprendiera sobre brujería, más fácil le sería descubrir la razón por la que Idila había sido abandonada en las piedras de los druidas con un gallo sangrando sobre el vestido. Cuando se levantó para salir del comedor, el mayordomo le dijo: «Perdóneme, milord, pero Nanny me ha pedido que le informe que la señorita Idila ha recobrado el conocimiento». Eso era muy interesante, pensó el marqués, y tal vez obtendría mayor información acerca de su huésped involuntario de la que podría encontrar en los libros. Se dirigió rápidamente hacia la escalera y subió hasta el tercer piso sin perder el aliento. La nodriza le escuchó llegar. Salió a recibirlo y cerró después la puerta del dormitorio. «Está bien despierta, milord», exclamó en tono triunfal. «No la he interrogado porque pensé que milord querría hacerlo». «Por supuesto», contestó el marqués. Entró en el dormitorio y su figura destacó, alta e imponente, en aquella habitación de techos bajos. Los candelabros que se encontraban junto a la cama de Idila iluminaban su pequeño rostro y hacían brillar intensamente sus ojos azules. El marqués pensó de nuevo que ella tenía un aspecto muy extraño. Sus ojos no eran del color azul pálido que hubiera esperado, sino del profundo y vívido azul del añil o del color de los mares del sur en un día soleado, y sus oscuras pestañas le daban una belleza indescriptible. El marqués se dijo que no tenía el menor aspecto de una bruja, más bien parecía una ninfa surgida de las profundidades de un lago o de la blanca cresta de una ola, para hechizar a los humanos que la contemplaran. Después comprendió que este poético pensamiento era absurdo y se acercó a la cama, sentándose en una silla de mimbre que Nanny había colocado especialmente para él. Idila le dirigió una mirada grave y tal vez especulativa, pero no parecía asustada, y después de un momento él le dijo: «Me temo que ha sufrido una experiencia muy desagradable, pero está segura aquí en mi casa, en donde estoy». Ella habló con voz baja, titubeante, como si le costara trabajo expresarse, pero el tono de su voz era musical y pertenecía a una persona educada. Sus delgadas y sensitivas manos reposaban sobre las sábanas, y al contemplarlas y escuchar su voz, el marqués pensó que había tenido razón al asumir que era de noble linaje. «Está en el castillo Rich», replicó el marqués a su pregunta. «El castillo Rich». Idila repitió las palabras, tratando de recordar el significado, si significaban algo para ellas. «¿Ha oído hablar de él?», preguntó el marqués. «Creo que no». «Entonces, es mejor que empecemos por el principio», sugirió el marqués. «Sabemos que su nombre es Idila. Estaba bordado en el pañuelo que Nanny encontró en el bolsillo de su vestido. Y un bordado muy bello, por cierto». «¿Me permite verlo?». Nanny tenía el pañuelo listo. Se lo entregó a Idila y ella lo miró,
acercando el nombre bordado a la luz. «¿Dice que es mío?», preguntó después de un momento. «¿No lo reconoce?». «Creo que no, pero su nombre es Idila». Ella miró el pañuelo y él descubrió por primera vez un destello de temor en sus ojos. «No lo sé», contestó. «No puedo recordar quién soy, ni nada acerca de mí». El marqués la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabe?». «He estado pensando en ello esta tarde, cuando desperté. La habitación me pareció desconocida y me dolía la cabeza, por lo que pensé que debía haber sufrido un accidente. Pero no puedo recordarlo». «¿No recuerda haber recibido un golpe en la cabeza?». «No». «¿Y no puede recordar su hogar? ¿Dónde vive?». «Es muy extraño», dijo ella con lentitud. «Cuando trato de pensar en mí misma o de dónde vengo, todo se vuelve oscuro. Es como si se hubiera tendido una cortina negra entre el hoy y el ayer». Su voz reflejaba su desconcierto y el marqués sonrió para tranquilizarla. «Es lo que podía esperarse después de un golpe como el que recibió», dijo. «Debe haberse caído o tal vez golpeado con algo sin darse cuenta, pero cualquier cosa que haya sido, la dejó inconsciente y ahora ha perdido la memoria». «¿Cree que la recuperaré?». «Por supuesto. Es un síntoma muy común en las contusiones. A mí me sucedió una vez, cuando me caí del caballo, en una cacería. No pude recordar lo que me había sucedido durante las últimas 24 horas y me dijeron que estaba delirando». «Yo no he delirado», dijo Idila. «Al menos eso creo». Miró a Nani mientras pronunciaba estas palabras. «No, querida, ha estado tan tranquila como un ratoncito desde que llegó aquí», confirmó la nodriza. «Me informa que este es el castillo Rich», dijo Idila como un niño que repite una lección aprendida en la escuela. «En efecto», replicó el marqués. «¿Y quién es usted?». «Soy el marqués de Aldrich». Casi esperaba que ella hiciera algún gesto que indicara que lo había reconocido, como sucedía tan a menudo con otras mujeres. Pero Idila le dirigió una mirada especulativa, y no hubo el menor destello de admiración en sus ojos. Adulación a la que el marqués estaba acostumbrado y que ahora extrañó. «Es muy amable al hospedarme en su casa. No quisiera causar molestias». «De ninguna manera», contestó el marqués. «Pero creo que ahora deberá dormirse de nuevo. Cuanto más descanse, más pronto recobrará la memoria». «¿Está seguro de que la recuperaré?». «Por supuesto. Entonces podrá decirme si desea que le notifique a alguien dónde se encuentra. Tal vez a sus padres. Deben estar muy preocupados de que haya desaparecido». «¿Cómo pude haber hecho eso?». «No tengo la menor idea», replicó el marqués. «Pero espero que muy pronto pueda contarme exactamente lo que ocurrió. Así que debe tratar de ponerse muy bien pronto. Estoy tan interesado como usted en saber cómo se golpeó la cabeza». Se puso de pie y le sonrió a Idila como si se tratara de una niña. «Buenas noches, Idila», dijo. «Vuelva a dormirse y muy pronto recobrará la memoria. Se lo aseguro». «Buenas noches, Nani». Bajó por la escalera con una sonrisa en los labios, convencido de que la curiosidad que sentía acerca de su extraña huésped quedaría satisfecha muy pronto. Estaba al menos seguro de algo. Quienquiera que fuera Idila, no se trataba de una bruja, sino de una atractiva y hechicera jovencita. El valet estaba ayudando al marqués a ponerse su chaqueta de montar cuando llamaron a la puerta. Había sobre el tocador varias corbatas arrugadas, cuyo nudo no había quedado a gusto de su señoría. La que usaba ahora era perfecta. Tenía el ancho exacto, la altura y el nudo ordenado por Beau Brummel, quien había inventado este estilo en particular. Cuando el marqués se puso la chaqueta, se dio cuenta de que le quedaba un poco más amplia que cuando se la mandó a hacer y, como si adivinara lo que su amo estaba pensando, el valet observó: «Ha perdido peso, milord. Ha estado haciendo más ejercicio del que acostumbra en Londres». «Es cierto, Harris», convino el marqués, «y además estoy bebiendo menos». «Le sienta mucho, milord». Como el marqués no replicara, el valet prosiguió: «Habrá que estrechar casi toda la ropa de milord cuando regresemos a Londres, para que entalle a la perfección, como requiere el señor Weston». Weston era el sastre del príncipe de Gales, y la mayoría de los caballeros de la sociedad acudían a él. El marqués recordó que había escuchado un golpe en la puerta. «Adelante», dijo, y vio que era Nani la que deseaba entrar.
Quisiera hablar con milord, pidió la anciana. Claro que sí, Nanny, replicó él, y el valet se retiró discretamente. ¿Cómo ha amanecido nuestra paciente? Su salud ha mejorado, milord, pero no hay señales de que recobre la memoria. Le preocupa mucho, por más que le repito que es natural. Por supuesto, convino el marqués. Es lo que habría de esperarse después de una contusión como la que sufrió, y estoy seguro de que, si no fuera por tus cuidados, estaría mucho peor. Eso es lo que pienso, milord, contestó Nanny, pero no es esa la razón por la que vine a verlo. ¿De qué se trata?, preguntó el marqués, mientras permanecía de pie junto a ella, esperando su respuesta. La nodriza pensó que era difícil que existiera un hombre más apuesto que él. Ella siempre había estado orgullosa de su bebé, como le llamaba en su interior. Había sido un niño muy atractivo, de rasgos perfectos, pero nunca imaginó que pudiera llegar a tener una presencia tan admirable. —Y bien, Nanny —insistió el marqués con impaciencia—, estaba pensando, milord, que lo que la señorita Idila necesita es aire fresco, y me preguntaba si su señoría le daría permiso para usar el dormitorio de milady, que tiene un balcón. El marqués comprendió que Nanny se estaba refiriendo a su abuela, ya que tenía entendido que su madre nunca había visitado el castillo. Cuando el arquitecto William Adam terminó de reconstruir el castillo, los abuelos del marqués habían ido a vivir allí para supervisar la decoración de los salones que pintaba un artista italiano y escoger los cuadros y los muebles. Al tercer marqués le gustaba decidir por sí mismo hasta el último detalle de sus numerosas posesiones, y no cabía duda de que el valor de los objetos que había comprado aumentaron con el paso del tiempo. La salud de su esposa no era buena y, en la edad madura, había contraído una artritis en la cadera que le impedía caminar y que la confinó por último a una silla de ruedas. Después que terminaron las remodelaciones del castillo, su esposo había añadido un gran balcón a uno de los dormitorios del primer piso. Esto le permitía a ella sentarse al sol, sin necesidad de que tuviera que bajarla al jardín todos los días. Desde que el actual marqués había heredado el título, ese dormitorio no se había usado nunca, y ahora pensó que sería una excelente idea que Idila durmiera allí y pudiera sentarse al sol sin tener que hacer ningún esfuerzo. —Por supuesto que tienes razón, Nanny —asintió en voz alta—. Debía habérseme ocurrido a mí. Dile a la señora Darwin que prepare esa habitación y podrán pasar allí a la señorita Idila tan pronto como esté lista. —Gracias, milord —repuso la nodriza, y después añadió sonriendo—. Sin embargo, hay un problema que milord no ha considerado. —¿Y cuál es ese problema? —preguntó el marqués. Tomó un pañuelo de su tocador y se dispuso a bajar a desayunar, consciente de que su caballo estaría afuera, esperándolo. No creo que ninguno de los sirvientes quiera bajar a la señorita Idila. Ya no le tienen tanto miedo como al principio, pero no creo que haya un solo hombre que se atreva a tocar a una bruja. —Entonces yo soy el único que puede hacer lo que deseas, Nanny —contestó él riendo—. Está bien, cuando regrese de montar, llevaré a nuestro huésped a su nueva habitación, y si me caigo o me convierto en un sapo, sabremos con certeza si es una bruja. —Gracias, milord —dijo Nanny—, pero hay algo más, todavía más. El marqués ya había llegado junto a la puerta y ahora se volvió. Supongo que como su señoría es un hombre, no ha pensado que la señorita Idila no tiene nada que ponerse cuando se sienta lo bastante fuerte para levantarse. Su vestido está prácticamente hecho pedazos y, por más que tratara, no creo que yo pueda lavar la sangre. Nanny hizo una pausa y sus ojos brillaron al decir: le he prestado mis camisones para dormir, pero no creo que mi ropa luzca bien en una joven que podría ser mi nieta. Creí que yo era muy organizado, observó el marqués. Pero ahora me has puesto en vergüenza, Nanny. ¿Se ocupará de eso, milord? Me encargaré, repuso él con firmeza. Tiene sus medidas. La nodriza sacó un pedazo de papel del bolsillo de su delantal. Tal vez si manda a un sirviente a Chelmsford, él podría encontrar 1 o 2 vestidos hechos, además de las otras cosas que he puesto en la lista. El marqués tomó el pedazo de papel. Puedes dejarlo en mis manos. Sabe lo que deberá ordenar. Cuando el marqués respondió, sus ojos brillaban. Está suponiendo que estoy completamente ignorante sobre los requerimientos del bello sexo. Una suposición muy lejos de la realidad. Antes que ella pudiera replicar, corrió escalera abajo, llevando la lista en las manos.
En vez de entrar en el pequeño comedor donde Newman y los 2 lacayos lo estaban esperando para servirle un buen surtido de exquisitos platillos, el marqués se dirigió a la biblioteca. Se sentó ante su escritorio, leyó con cuidado la lista que Nanny había preparado y tomó una hoja de papel. El marqués se preguntó qué colores le sentarían mejor a Idila. Debido a que había pagado tantas cuentas en diferentes tipos de mujeres, estaba muy enterado de los detalles del atuendo femenino. Cuando era joven, había tenido como amante a una atractiva bailarina, quien bailaba con exquisita gracia y poseía una belleza singular. Pero como había tenido muy poco éxito en su vida privada hasta que él la descubrió, Talika se vestía muy mal y cuando no estaba en el escenario parecía una mujer insignificante. Al marqués le divirtió llevarla a las mejores costureras para que la vistieran, de modo que su ropa fuera un marco para su belleza. Su apariencia había cambiado de un modo tan radical que los hombres que antes no se habían fijado en ella trataron de arrebatársela. No consiguieron sus favores hasta que el marqués se cansó de ella, pero para entonces Talika ya era muy popular, no solo en el ballet, sino entre los caballeros de St. James. ¿Cómo es posible que solo tú percibieras la belleza de Talika y su talento potencial?, le había preguntado un noble, famoso por perseguir a cada nueva Venus que surgía. Una piedra fina requiere de una montadura apropiada, había contestado el marqués, y se dijo ahora que esa máxima podía aplicarse a todas las mujeres. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.